Hoy, en EDM Radio, abrimos una ventana a la solidaridad, a esas historias que muchas veces nacen en redes sociales pero terminan cambiando vidas reales. Hoy nos acompaña Ana, una iniciativa que hemos descubierto a través de redes y que merece ser contada, escuchada y apoyada. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí estamos un ratito con vosotros para compartir toda nuestra historia y todos nuestros proyectos. Muchas gracias a ti por abrirnos las puertas y nada, me gustaría saber cómo nace esta iniciativa o publicación que hemos visto en las redes sociales vuestras. Pues a ver, esta iniciativa de crear una plataforma en defensa a niños neurodivergentes surge pues de encontrar un espacio donde todos podamos acudir, podamos encontrar apoyo, comprensión, empatía sobre los derechos de nuestros hijos para que sean visibles y un sitio para compartir experiencias, charlas concienciativas, talleres inclusivos, todo lo posible para poder dar visibilidad a lo que es la discapacidad de los niños neurodivergentes. ¿Y qué historia hay detrás de este proyecto o esta causa? Pues detrás de todo esto hay una historia, digamos, personal de mi hijo, una historia de maltrato relacionada con su colegio, en el que los profesores, pues al no estar cualificados y no tener los recursos suficientes, empezaron a darle un trato degradante y, ya te digo, humillante y maltratador. Algo que al niño le ha dejado totalmente traumado. Han conseguido que un niño autista de primer grado, que nunca jamás había tenido conductas disruptivas, ahora gestione todo a raíz de ello, que sea imposible poder hacer muchas cosas con él porque viva en estado de supervivencia y todo esto pues me ha llevado a plantear mi caso, muchísimos casos más que están saliendo en redes sociales, incluso en España y en otros países. Y creo que es el momento de que haya un lugar donde todos nos podamos sentir arropados y podamos compartir nuestras cosas y apoyarnos entre nosotros. O sea, que entiendo que en este caso tu hijo necesita un gol especial y no te lo derivan. Mi hijo lo que necesitaría sería una educación lo que es combinada. Mitad sería mitad en un colegio ordinario, pero claro, con todos los recursos suficientes, con el personal adecuado, con los profesores formados, que sepan redirigirle, que sepan entenderle, que sepan escucharle y una educación combinada para poder ayudarle pues en la etapa de primaria, que es lo que a él más le ha costado y por lo que como no han sabido adaptarle correctamente en el colegio, pues ha sufrido todo esto. Y entonces, pues eso es lo que necesitaríamos. Además, hay un informe médico detrás de una psicóloga, además de seguridad social, que es lo que se solicita, que sea seguridad social que lo certifique, en el que dice que se demuestra que el niño, aunque ha intentado adaptarse, pues no ha encontrado la suficiente adaptabilidad para poder hacerlo y que necesita una educación combinada. O sea, que no es algo que una madre diga porque le da la gana, sino una madre que se ha ido a médicos, ha contado todo lo que está pasando y hay un informe que lo dice, pero una inspección educativa que lo rechaza. Es que ahí te voy. Es que yo, por ejemplo, también estoy en la misma situación, ¿vale? Yo tengo dos peques, uno de ellos, entre comillas, tira en lo ordinario, pero el otro, por ejemplo, no. Entonces, claro, yo he ido un montón de veces a inspección educativa, he ido incluso a poner reclamación en el Consejo de Educación, en este Sí. caso de Castilla-La Mancha. Y lo único que me han dicho que es que no se puede dejar de lado a esos niños, todos los niños tienen que estar juntos, pero claro, es lo que he dicho yo muchas veces, lo que he compartido últimamente también en mis redes sociales, es que si un niño no sabe las vocales, no sabe leer, no sabe escribir, ahí también lo están, eh, digamos, echándolos de lado. Entonces, ahí ese niño no está en su sitio. O sea que yo te entiendo. El problema está que en inspección educativa a mí me han dicho que un médico no puede decidir el trabajo de lo que tiene por delante o en este caso un profesor o un orientador, orientadora y demás. Entonces, claro, ese es el problema. ¿A dónde vamos a llegar?
Eso es Entonces, lo que me ha pasado también en cierta parte a mí. El inspector dice que como el colegio da informes favorables de que mi hijo tiene capacidades para poder estar en el colegio ordinario sin necesitar un combinado y muchísimo menos entrar en el especial permanente, ¿sabes? Pues que claro, que ellos no pueden dar ese paso, claro, pero es que ese colegio tiene falta de personal, ese colegio tiene personal no cualificado en el que todo se consigue a base de voces, amenazas, insultos, agresiones verbales, menosprecios. Entonces, lo que nuestros hijos no pueden es avanzar en un entorno que no está adaptado para ellos, porque los colegios, yo creo que tanto el tuyo como el mío, insisten en que el niño al final se tiene que adaptar al colegio y no, no es real. Si queremos inclusión, la inclusión es crear el contexto para que nuestros hijos, dentro de ese entorno educativo, puedan aprender cada uno a su ritmo, sin presiones, sin insultos y sin nada. exactamente, sí, 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 literal. O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Pero bueno, ¿y en qué momento decidiste dar el paso y hacer todo esto público, todo lo que estás viviendo? Pues decidí dar el paso y hacer todo esto público cuando yo, pues bueno, descubrí todo lo que había pasado en el colegio, comprobé que era real, ¿vale? Investigué profundamente y entonces comprobé que era real, que no era solo lo que mi hijo me contaba. Entonces yo, pues evidentemente mi hijo dejó de ir al colegio. No obstante, en inspección, a pesar de que no me habían dado una solución, no sé si es ya inspección educativa o es el colegio, no lo sé. Solo sé que las faltas de mi hijo al colegio se están justificando. Es decir, si tú estás justificando que alguien no esté yendo al colegio es porque sabes que algo hay. Eso en primer lugar. Entonces, bueno, pues yo me vine a mi casa con mi hijo, yo recojo fichas por mi propia iniciativa del colegio para intentar que el niño, aunque sea desde casa, pueda tener la opción de sacarse este curso o los trimestres que falten. Y bueno, pues cuando me empecé a dar cuenta que nuestra vida se había convertido, con perdón, en un infierno, porque ni mi hijo era capaz de gestionar, ni yo era capaz de solucionar. Tuve que contratar a una persona externa para que hiciera de interventista familiar para intentar ayudarme con todo esto. Y me di cuenta que no iba a ser una cosa de un día ni de dos, que era una cosa a largo plazo. Y bueno, también inspección que me dijese que a lo mejor era conveniente que el niño estuviera en casa, tal y como estaba. O sea, a mi hijo se le maltrata, ustedes no queréis investigar a ese colegio ni a ese sitio y encima la opción que me dais es que mi hijo se quede en casa como si fuera un niño que está mal de la cabeza en sentido de que lo hace porque quiere, cuando no, lo hace porque tiene un trauma. Y punto número dos, esto no es inclusión, esto es exclusión en toda regla. Entonces, sí, le queremos excluir a su casa, pero no podemos llevarle a una educación combinada porque sería excluirle de un ordinario. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo qué es la exclusión realmente para ellos. Es para lo que a ellos les conviene. Claro, es que ahí, por ejemplo, a mí también me está afectando. A ver, aparte de mi hijo, él tiene autismo, ¿vale? Grado 2, tiene un síndrome de epilepsia bastante grave y siempre me dicen, no, es que si viene con crisis, tiene crisis de ausencia, son segundos, pero bueno, va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué me dicen? Que mi hijo así no puede ir al colegio, ya, pero es que lamentablemente es el síndrome que tiene y tiene que venir porque tiene que venir. O sea que no lo podemos hacer Exactamente. más ya, pero es que no tenemos personal para que el niño esté con una persona, para que lo tengan controlado. Entonces necesito que te lo lleves y ya cuando esté bien te lo traes. No, vamos a ver. Mi hijo está así 24/7, entonces hay momentos de más, momentos de menos, pero que no. Entonces así pues lamentablemente estas cosas los están, como bien has dicho, que lo están dejando de lado y eso no es normal, eso no es No, normal. no, los están excluyendo totalmente y los niños, pues escúchame, la gente piensa que la discapacidad en autismo grado uno, grado 2, grado 3, hay niños que están más afectados, menos afectados, por supuesto. Hay niños que son más conscientes de lo que pasa y hay otros niños que no son tan conscientes. Pero en el caso de nuestros niños, yo creo que en el caso el tuyo y el mío, son niños que se dan cuenta que pasa todo eso. Entonces, encima, el trauma de, en alguna manera,
sufrirlo y si en el caso del tuyo, el mío sí que es consciente totalmente de todo lo que le pasa, de lo que le hacen, de lo que le apartan, de lo que le gritan, de lo que sufre. Mi hijo hubo un caso en el que la profesora, antes de que empezara a tener conductas disruptivas, consideraba, porque ya mi hijo hacía ruidos y movimientos que ella desconocía porque no tiene ni idea del autismo. Si tuviera algún tipo de conocimiento de autismo, sabría que es lo más normal y que es un detonante de que el niño está pidiendo ayuda en algo. Pero bueno, como ella Mm. desconocía todo eso y creía que lo hacía porque era vago y no quería trabajar, la profesora, en un momento de estos de mi hijo de crisis, desalojó la clase, sacó a 24 niños de clase junto a su persona y dejó en esa clase solo a mi hijo, a un niño autista grado 1 en crisis llamada Beldón, encima con un problema motor que se podría el niño haber dado un golpe con una mesa, con cualquier cosa. Date cuenta la gravedad de la situación. Pero es que el niño cuando salió durante 2 días no sabía lo que le había pasado, pero al tercero, cuando pasó el estado de ansiedad que había sufrido después de, el niño fue consciente de lo que le habían hecho y de que habían sacado una clase y le habían dejado solo y el niño dice, yo es que aún no entiendo por qué me dejaron solo, no me acompañaron. O sea, las profesoras dicen, no me aclaran si le acompañaron o no, pero mi hijo sí sabe claro decirme que se quedó solo en una clase totalmente aterrado y que nadie hizo nada por él. Entonces es que son cosas, barbaridades provocadas por personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Si hay personas, profesores en los colegios en los que se quiere llevar inclusión, habrá alguien que los tenga que obligar a que sepan sobre inclusión. Y si no, el propio profesor, simplemente por humanidad, por empatía, por un poquito de vocación a su trabajo, tendrá que estudiar para saber cómo acompañar a nuestros hijos, pienso yo. No, y aparte ya la falta de recursos, que supuestamente dicen que en Castilla-La Mancha hay o sea, pocos recursos. Entonces, claro, eso no, o sea, no es mi problema, es vuestro problema. Contratar a más gente o hacer lo que tengáis que hacer, no hay más. Exactamente, exactamente. Ahora mismo, si por ejemplo, yo como madre, por ponerte un ejemplo, que es lo que te digo, he conseguido llegar a formarme porque me saqué una diplomatura en la pedagogía de la neurodiversidad. Cuando mi hijo empezó al principio, porque todo esto comenzó hace como un año y medio, para que tú entiendas más o menos, entonces yo viendo la situación y que mi hijo se me iba de las manos, después de que mi hijo jamás había pasado todo esto, si yo conseguí formarme y yo ahora mismo en clase consigo dar a mi hijo clases inclusivas, claro, apoyada por mi profesor, que es el intervencionista familiar, que es el que me guía y me dice cómo hacer todo. Pero si yo lo he conseguido sin tener ni siquiera un título de maestra, ¿cómo un maestro, aunque no tenga recursos, no lo puede conseguir? O sea, que aquí hablamos de que sí, hay faltas de recursos, sí, y se le echa la culpa a la delegación, sí. Pero, ¿y la persona que está ocupando ese puesto de trabajo, por qué no adquiere, aunque sea por voluntad propia, esos conocimientos? Es lo que te quiero decir, que estamos de acuerdo que si en un colegio eh, hay 16 niños, por ponerte un ejemplo, con necesidades especiales, y hay dos ATES, que es lo que se llama de persona de acompañamiento. No se pueden multiplicar, pero si el resto de las personas que están acompañando tienen conocimientos, puede ser que anden escasos, pero no van a hacer daño a nadie porque saben qué es lo que tienen que hacer en cada momento. El problema está es que no hay personal y luego los profesores no tienen formación, pero es que los ATES tampoco tienen una formación real, porque si tuvieras lo que se estudia sobre discapacidad en la carrera de ATE, o sea, perdón, en la oposición, que ni siquiera es una carrera, en la oposición de ATE, porque yo estuve mirándolo para hacerlo, y es irrisorio. Porque es que se da, podríamos decir, una frase prácticamente de lo que es realmente las discapacidades con todas las que hay. Entonces es que es muy difícil así. Ya no es la falta de recursos, es la falta de vocación y de profesionalidad. Y ya no hablamos también de atención temprana, que Atención hasta los temprana. 6 años. Exacto, yo mira, yo no puedo tener queja de atención temprana porque las chicas que hubo que nos atendieron fueron muy simpáticas y nos ayudaron en todo lo que pudieron. No obstante, ellas también veían como yo el problema motor, cosa que no veía ni el especialista. Decía que era un retraso por el autismo, pero claro, es que era un retraso enorme motor. O sea, eso no podía ser derivado porque sí que en el autismo en grado 1 se dice que, bueno, los antiguos Asperger que llegan a tener como un poco de torpeza motora. Pero es que mi hijo no es que tuviera torpeza, es que tenía torpeza por 1000. O sea, era algo escandaloso. Entonces, la atención temprana se portó bien con nosotros, pero lo que es la persona que decide cuánto vas a atención temprana, a los 7 años te lo quitan
Pero además es que yo el día que cumplió 7 años dio la casualidad que fue ese día el que teníamos atención temprana y ya nos despedimos porque ya no había más en ese año. No es que es durante el año que cumple los años, no. A los 7 años en punto en la calle. Y luego encima, dependiendo de lo que te quieran dar, porque en mi caso con un niño autista severo, que cuando empezamos parecía un autista severo, nos dieron 1 hora cada 15 días. O Madre sea, mía. vergonzoso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando luego el niño fue mejorando, mejoró en cuanto a nivel cognitivo, pero el niño seguía empeorando a nivel motor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no se plantearon darnos alguna hora más. O sea, que ahora mismo que yo diga que a mí atención temprana me dio 1 hora cada 15 días, me parece vergonzoso. Claro. Ahora, ahora, por ejemplo, nosotros hasta, vamos, hasta los 6 años y ya después ya directamente ya, vamos, ya es, si quieres ir vas y si no, pues no vas. Y ahí, pues eso, pues que hay gente que lo necesita, que no es hasta los 6 años y ya está. No, porque no se puede. O sea, son muchas terapias que hay que ir incluso más días a la semana y es que no te lo puedes costear. Vamos, ninguna No, no, familia mediana, normal, no se lo puede costear. no, no, es imposible. Y yo rectifico porque antes he dicho hasta los 7 años, pero no, es hasta los 6, tienes toda la razón. Lo único que Sí. como mi hijo ahora tiene 7, Salvo, pues he confundido. salvo que repitan y se queden un año más en infantil. Sí, pero Eso en Madrid, yo, porque yo cuando me yo muy pasó estaba en Madrid. Yo muy poquitos casos sé, porque incluso el otro día estuve hablando con un papá en el que me dijo que claro, que es que él quería que su hijo repitiera infantil. Infantil no te dan a repetir tan fácil, en primaria sí, pero infantil no tienes tantas posibilidades de que el niño Pero repita. O a sea mí me que, pasó y me lo dijeron. Claro, a mí me lo dijeron. ujú, Tercero de infantil, que se queden un año más. Yo, sí, 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 sin problema. Porque así encantado. ganaba un año más. Claro, Pero que sí, es inviable poder costear lo que suponen las terapias. O sea, yo ahora mismo, si no fuera por mis padres, que están ahí respaldando, porque yo me separé y el padre del niño decidió no querer saber nada del tema. Ahora parece que alguna vez mete algo en la cuenta, pero claro, porque está denunciado por lo penal, porque tiene un montón de procedimientos abiertos, de problemas, porque le van a traer muchos problemas, porque son 5 años de abandono en cuanto a ver a su hijo y en cuanto a abonar pensiones. Entonces él está intentando ahora pues dar algo para intentar que el día que llegue el juicio pues que no sea nada, ¿me entiendes? Pero claro, yo es impensable ni siquiera con mi sueldo ni con la ayuda de mis padres incluso poder llegar. O sea, yo hay veces que no sé cómo lo hago. O sea, no sé cómo lo hago. Y tampoco puedes trabajar una jornada entera o decir, tengo dos trabajos, vale, ¿y quién cuida de los niños? Es inviable, es inviable. claro, claro. ¿Y la dependencia te la dieron? Sí, la dependencia me la dieron. Pero yo, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, yo en mi hijo tengo como un gasto más o menos de unos 700, 800 euros en terapias. A mí de la dependencia te dan los 400 euros por el tercer grado. Luego sí, te dan la beca, que tú empieza a decirte la gente, te dan ayuda, sí, pero es que yo juntando todo lo que supuestamente me dan de ayuda para mi hijo, no llego ni a cubrir lo que es el coste de las terapias. Ahora, Claro, mi hijo necesita comer, necesita vestir, necesita hacer muchísimas cosas más. Hay gente que me dice, pues no le lleves a tantas terapias, vale, es que mi hijo ahora tiene 7 años y ahora es cuando podemos trabajar con él. Yo no voy a ir a los 15 años a trabajar con él, por ejemplo, una rigidez cognitiva, porque si el niño no se ha trabajado antes, no se va a conseguir. Mi hijo tiene un problema motor en el que no sabemos qué problema motor es porque no le hemos conseguido averiguar, pero podría llegar incluso a ser algo degenerativo. Si yo en mi hijo no trabajo la musculatura, no trabajo un fisio, no trabajo, por ejemplo, una equinoterapia, que es para corregir su postura sobre un caballo, no trabajo habilidades motoras. Entonces, mi hijo llega un momento en el que va a retroceder. No sé si voy a conseguir que avance mucho, pero por lo menos tengo que intentar que no peore. Y para claro. eso yo puedo salir a correr, puedo jugar, puedo hacer mil cosas con él, pero yo soy madre, no soy fisioterapeuta, no soy terapeuta, no soy nada de eso. Entonces, Al final nos volvemos médicos, nos volvemos terapeutas y nos volvemos de todo. Porque es que es la realidad, vamos. O sea, es eso es, eso totalmente es. eso, pero vamos, que también el tema de colegio especial, a mí, porque a mí me lo han dicho, bueno, si no, si acaso en sexto de primaria, no, ya, porque mis hijos tienen 8 años. O sea, ya. No, no hay vuelta atrás. Es ya porque si no, con 12 13 años va a ser peor. No, no, es que ahora Pero mismo si tus hijos no están bien atendidos,
como en el caso del mío, ya te digo, pues dos planteamientos. O la delegación correspondiente, la que sea, no sé, porque como todo esto se deriva a comunidades autónomas al final, pero un presupuesto saldrá del gobierno, no sé a qué persona le corresponde, pero o se da más dinero al ámbito educativo para que haya más recursos, o a los niños que no se los va a tratar bien, si es necesario, se les deriva a un colegio específico, punto. Porque un niño no puede estar sufriendo un trato degradante en un colegio ordinario, solo porque se empeñen en una inclusión que no saben tenerla. Y que cuando encima vas a quejarte, lo único que hacen es intentar callarte como pueden y no investigan absolutamente nada y ese niño sigue en esa situación. No, lo que van a conseguir es que muchos padres nos quedamos con nuestros hijos en casa. Sí. Porque al final, o sea, si yo le voy a llevar al colegio, voy a tener que estar yendo cada 2 por 3 al colegio, porque cada vez que surge algo que no sabéis controlar, porque no tenéis formación, tengo yo que salir corriendo, pues al final me sale más rentable quedarme a mi hijo en casa, aprender yo, estudiar yo lo que sea necesario y darle clases yo a mi hijo. Seguramente yo voy a saber crear el contexto adecuado para que aprenda dentro del disfrute y va a aprender de verdad, porque ya no es la cantidad, es la calidad de la educación. Sí, tal cual, tal cual. ¿A quién está ayudando concretamente esta acción que estás haciendo? Pues concretamente estoy ayudando, quiero ayudar a mi hijo en primer lugar, pero por supuesto sin olvidar todo el colectivo que hay detrás. Porque aunque mi hijo sea autista, mi hijo pertenece a un colectivo llamado el colectivo de los niños neurodivergentes, es decir, autismo, dislexia, síndrome Tourette, o sea, hay miles de niños neurodivergentes porque cada uno sufre una discapacidad diferente. Pero yo creo que intento defender a todo el colectivo en general. Yo creo que hay padres que tienen miedo y no se atreven a hacer públicos sus casos. Hay otros padres que denuncian y no les sirve de nada porque les archivan las denuncias. Entonces, como al final no hay una salida real a la situación que sufrimos millones de familias, pues entonces es un poco por mi hijo, por supuesto, pero también por todos. Porque sería muy egoísta de por mi parte que yo me dejara comprar. Yo lo siento así. Porque a mí me resolvieran mi problema, que yo me quedara callada y no seguir hacia adelante. No. Creo que mi hijo merece una defensa junto a todos los niños y que mi caso le solucione no va a cambiar el tuyo ni el de otras personas. Entonces creo que todos unidos y entonces metiendo a todo el colectivo es como podemos conseguir que esto cambie. Pero claro, la gente tiene que alzarse, tiene que salir, tiene que moverse y tiene que luchar. Hay gente que lo ha pasado muy mal y cuando a su hijo le han dado lo que ha querido, ahora están callados y muy contentos. Vale, no. Es que no se trata de que porque tú ya tengas tu problema solucionado, te olvides de todos los que venimos detrás. Entonces se trata por luchar por los de adelante que no han podido y por los de atrás que vengan, para que todos estemos bien. ¿Y qué necesidades habéis detectado que muchas veces no se ven? Por las necesidades, es un poco lo que habíamos hablado un poco antes, las necesidades primordiales, que los colegios no tienen recursos, no tienen recursos suficientes, los profesores no están formados, se deniegan a darte una educación o combinada o directamente específica, porque crean en una inclusión que no es real porque no tienen los recursos para hacerlo, como comentaba antes, y entonces eso es principalmente, que no existe la inclusión. La palabra inclusión es una, yo creo que es una palabra pues para ganar votos, para ganar gente que lo aplauda, pero luego eso no es una palabra que se la lleva el viento, es una palabra que hay que de verdad demostrarla, justificarla y crearla, creando esa inclusión real, no solo diciéndola, sino formando a los colegios y poniendo todos los personales y haciendo salas sensoriales y haciendo millones de cosas que no existen a día de hoy porque existen habitaciones que las llaman aulas TEAs en algunos colegios, esas habitaciones que son realmente un profesor que no tiene una formación real intentando calmar una situación que no sabe ni cómo hacerlo. Eso no es una sala sensorial. Los colegios deberían de tener mucho más, ya que pagamos muchos impuestos y esos impuestos deberían de ir a las necesidades de los españoles. En este caso, nosotros pues pensamos en nuestros hijos, pero también hay 100.000 casos más que no va hacia los españoles. Entonces, vamos a ser reales.
que ese dinero que pagamos, que nos cuesta mucho ganar a todos para contribuir con esos impuestos, que por favor vaya destinado de verdad a las personas que lo necesitan. En este caso, nuestros hijos, como puede ser en el ámbito, por ejemplo, de tercera edad también, como puede ser en infraestructuras, o sea, que no yo solo me ciego a que ese dinero vaya a nuestros hijos, sino que ese dinero que se recibe se devuelva a los españoles brindándoles las necesidades, cubriéndoles las necesidades que tienen en todos los conceptos de su vida. Tal cual. ¿Tenéis algún testimonio que os haya marcado especialmente? El testimonio, digamos, más principal que a mí me ha marcado es la experiencia con mi hijo, pero también debo de decirte que últimamente han salido dos, tres casos de padres que se han suicidado junto a sus hijos. No han sido en España, ¿vale? Ha sido fuera de España, en Reino Unido, me parece, y el otro no sé decirte exactamente bien, pero eso es lo que a mí me ha marcado de, o sea, ¿qué es lo que buscan de nosotros? ¿Que lleguemos nosotros a eliminarnos solos? De la desesperación de no poder llegar a atender a nuestros hijos. Esos casos de esos padres que contaban no podían trabajar, los gobiernos de sus países no les daban realmente las ayudas que necesitaban, los colegios no los cogían por la discapacidad tan grande que padecían y eran ya unas personas que dijeron, bueno, pues ¿qué pintamos aquí? Si nuestros hijos no van a poder avanzar, nosotros tampoco, y no hay solución ninguna, ¿para qué vamos a seguir viviendo? Entonces, ¿es necesario que la gente se suicide para que todo esto sea real en pleno siglo XXI? Entonces eso es lo que a mí me ha marcado más para decir, o sea, voy a luchar, porque yo no quiero que haya nadie que se muera y que se lleve nada por delante y que pierda su vida solo por todo esto que tiene una solución, que todos sabemos cuál es, destinar el dinero a donde se debe destinar, para que todo esté bien hecho y que haya personas que de verdad comprueben que los colegios dan un trato inclusivo a los niños. Es muy fácil. En vez de crear puestos de trabajo que se regala a personas, a lo mejor sería un buen puesto de trabajo crear alguien que controle que los centros de verdad dan inclusión y los profesores están formados. ¿Cómo funciona exactamente la iniciativa? La iniciativa de la plataforma pues funciona en crear un poco, pues, o mi intención es crear, ya te digo, ese espacio donde padres que sufren a lo mejor como yo puedan hablarlo con alguien y que no sean acusados a lo mejor de que tienen hijos malcriados, que tienen hijos desobedientes o que tienen hijos de cualquier tipo de etiqueta y que puedan encontrar personas con empatía que les entiendan y les apoyen. También la intención es crear talleres inclusivos, talleres en los que evidentemente se hagan actividades a las que puedan llegar toda clase de niños, neurodivergentes o neurotípicos, junto con los padres, y que nosotros seamos, digamos, la llave para que cuando la gente, por ponerte un ejemplo, se hace en un parque público, toda la gente que pase por el parque va a poder ver lo que se está haciendo y que se vea cómo esos padres apoyan a sus hijos. Y a lo mejor haciendo un poquito partícipe a la gente de cómo nosotros apoyamos a nuestros hijos y de cómo les ayudamos, a lo mejor el resto pueda entender un poquito más de nuestra lucha y de cómo decir no a este, por ejemplo, si tú ves en clase que a un niño le están haciendo algo o un niño necesita ayuda, mira, hijo, se lo puedes hacer así, 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 creando un poco de conciencia. En primer lugar en los padres, en primer lugar en la sociedad y en primer lugar en todo. Porque si a lo mejor hay niños que en sus casas les dicen no permitas que a un niño que no puede le hagan daño, a lo mejor no podemos conseguir que el profesor se forme, porque estamos hablando de la administración y contra la administración nadie puede. Pero a lo mejor sí que podemos conseguir a nivel ciudadanos, ¿sabes? Que otro niño vea que a un niño se le está maltratando y sea capaz de meterse en medio y decir, no, profesora, no lo está haciendo bien. Este niño está sufriendo, no le haga más. Y a lo mejor así sí podemos conseguir avanzar un poquito más. Entonces es un poco la idea también de los talleres, que se vea cómo ayudar y también charlas concienciativas donde los padres, incluso si se quieren acercar profesores o quien quieran, que vean que la formación está ahí, que la tenemos al lado. Que si yo me he podido formar por 800 euros, por ponerte un ejemplo, que me ha valido el curso por 1000, por 2000, por lo que sea, por 200 lo habrá de todos precios, ellas también pueden sacarse una titulación para en el colegio. Si se sienten tan abandonados y es tanta culpa de la administración, también ellas tienen voluntad, pueden ir y acercarse a la formación y no esperar a que sea educación quien se la dé. Entonces es un poco eso, visibilizar todo lo que nuestros hijos necesitan y a ver si creando un poco de empatía en el corazón de la gente conseguimos que nos ayuden. Porque está claro que esta guerra no la vamos a ganar ni en un día, ni en dos, ni en tres. Y cuanto más hayamos detrás, más fuertes seremos.
¿Qué tipo de ayuda necesitáis ahora mismo? ¿Económica, voluntariado, difusión? Ahora mismo lo que necesitamos es mucha difusión. Mucha difusión en cuanto a lo que el tema de la plataforma quiere crear. Más que nada, pues porque haya muchísimas personas que participen, muchísimas personas detrás, que cuando se haga una charla, pues acudan muchas personas. ¿Para qué? Para poder calar con ese mensaje que queremos dar. Además, las charlas van a ser emitidas por personas que entienden totalmente de autismo, personas doctoradas, no por yo porque me haya formado un poco, no, por una persona que tiene una titulación como Dios manda, incluso personas neurodivergentes que están llegando a ser unas eminencias en nuestro país y que ellas mismas, desde su neurodivergencia y sus luchas, sepan explicarnos cómo abrirnos un poquito su mente para que entendamos cómo piensan, cómo procesan, cómo sienten. Bueno, pues Entonces, muchísima difusión para llegar a todo el mundo. aquí ya tienes también a una que yo me animo. Muchas gracias. ¿Y cómo puede colaborar alguien que nos está escuchando? Pues simplemente uniéndose a la plataforma y pues lo que te digo, en las actividades, intentando pues participar. Evidentemente, si es alguien de Madrid y no puede llegar a Talavera, que es donde estamos, pues no puede venir a un taller, pero a lo mejor el día que haya una charla, pues sí que puede compartirla con sus amigos, informar, incluso pueden venirse y escuchar, ¿me entiendes? O sea, se trata de concienciar, de que nos concienciemos, de que aunque creamos que sabemos lo que es inclusión, realmente no lo sabemos, porque no hay nadie que nos lo haya enseñado. Entonces vamos a intentar ser actuales, ver cuáles son las necesidades y cómo cubrirlas y cómo ayudar. Entonces, ese es un poco ayudarnos, cómo nos ayudan, acompañándonos en esta lucha. ¿Qué papel han jugado las redes sociales en todo este proceso, este tema? Pues la verdad es que las redes sociales han jugado un papel que yo no me podía esperar, porque yo cuando comenzó todo el problema con mi hijo, yo tenía una sensación, lo voy a decir sin quedarme corta, ¿vale? Pero tenía una sensación de matar a alguien, que me perdone Dios por la expresión, pero no, no podía aguantarme, ¿sabes? Entonces, el camino de la violencia, o sea, ¿tú quieres denunciar violencia con qué? ¿Con más violencia? No, ese no es el camino. Entonces, fue cuando dije, párate, la única manera de poder solucionar esto es concienciando. Entonces, empecé a hacer vídeos con una denuncia social sobre todo lo que nos había pasado. Yo no señalo a ningún colegio, yo no señalo a ningún profesor, puede ser cualquier colegio o cualquier profesor, porque tampoco busco linchamiento social, simplemente una concienciación. Entonces, bueno, pues lo hice y yo no creí que las redes sociales, pues podían, algunos vídeos míos se han llegado a ver más de 30.000 veces. Hay algunos vídeos que se han visto en Estados Unidos, se han visto en Francia, se han visto en Alemania, se han visto, o sea, no creí que la red social podría llegar a abarcar tanto. Nada, ¿esperabais la repercusión que ha tenido la publicación? No, no la esperaba. Ya, la verdad es que yo no pensé que la publicación iba a poder llegar tan lejos, que nos iba a escuchar tanta gente en tantos países, en tantos sitios. No obstante, pues he decidido seguir publicando, pues para poder llegar cada día a más gente. Y de ahí fue cuando dije, ¿de qué sirve que publique? Sí, doy un mensaje, pero mi historia se acaba. Entonces, a lo mejor es la hora de empezar pues, con una lucha desde el civismo, desde la tranquilidad, no desde la guerra, sino desde una mente bien formada, en sentido de violencia con violencia no se denuncia y a la violencia se la deja atrás, siendo mejor persona y concienciando. ¿Crees que las redes pueden ser una herramienta real de cambio a lo social? Creo que sí. Creo que la presión social en cuanto a los partidos políticos, creo que su imagen para ellos es demasiado importante. Entonces creo que pueda verse salpicada su imagen porque haya una mamá un poco dispuesta a tirar hacia adelante, porque hoy en día nadie estamos dispuestos, todo el mundo tenemos miedo, nos asustamos y nos callamos. O pensamos es que a nadie le importan nuestros problemas o millones de cosas. Pero yo creo que la imagen, que ensuciar la imagen, que es lo que como ellos lo toman, que es ensuciar la imagen, creo que sí que puede ser una gran presión. Pero ahora mismo, si no sois capaces de daros cuenta de las necesidades que tiene este grupo o este colectivo y tiene que venir una madre a poneros en evidencia en redes sociales para que hagáis caso, pues a lo mejor es el camino. Por eso yo os invito a todos. A lo mejor el camino es que manchemos un poco su imagen para que den a nuestros hijos lo que necesitan. Y escucha, al fin y al cabo no estamos haciendo nada, nada que no sea justo para nuestros hijos y nada a lo que no tengan derecho. Entonces sí, creo que las redes sociales pueden ser una buena manera
de denunciar todo esto, porque al final en un juzgado todo se archiva o todo no vale, pero las redes sociales están ahí y la libertad de expresión también. Entonces, al final la gente pues cala con tu historia y se va compartiendo y es la manera de luchar y llegar lejos. ¿Qué habéis aprendido con esta experiencia? ¿O qué estás Yo lo que he aprendiendo con esta aprendido, experiencia? tranquila, perdona que te he cortado. Yo lo que he aprendido con todo esto es que yo siempre he sido una persona que he tenido mucho miedo, siempre me ha importado mucho el que dirán los demás. Siempre he pensado que podría hacer el ridículo cuando a lo mejor algo no lo he visto justo y me he callado. Y bueno, pues precisamente con todo esto, pues he salido hacia adelante, superando todo eso y diciendo hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ayudar pero no sabe cómo empezar? Pues a alguien que quiera ayudar y no sabe cómo empezar, le diría exactamente que puede empezar aprendiendo un poco sobre neurodiversidad. No porque yo quiera dármelo de que yo soy la que más sepo, o que soy la mejor madre o que no soy una madre como todas, como lo somos todas. Todas intentamos buscar formación y intentamos acercarnos a nuestros hijos de la mejor manera posible. Pero creo que la manera de ayudar es eso, la manera de ayudar es difundiendo nuestra plataforma, difundiendo nuestras historias si llega el momento que haya más padres que se atrevan a hacerlo y intentando entender un poco para que lleguemos a ser un mundo mejor. Esa es la manera de ayudar, crear un espacio donde seamos un mundo mejor. ¿Qué os da fuerza para seguir adelante? Pues a mí la fuerza que me da para seguir adelante es, mi hijo no tiene hermanos, su padre, como ya he comentado, no existe, mis padres son mayores, es ley de vida, tendrán que irse antes o después. ¿Y qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? ¿Qué va a estar en un centro tutelado por el gobierno? Y si mi hijo tiene una conducta disruptiva, ¿qué va a ser de él? ¿Estar atado en una cama o drogado? Entonces esa es la fuerza que yo tengo, el pensar, si yo no lucho, el día que yo no esté, ¿qué va a ser de mi hijo? Entonces mientras yo esté aquí, ya no es solo acompañar, es conseguir un mundo mejor para él. Punto. Para que el día de mañana él pueda vivir en él y no tenga que estar condenado a un sitio donde no va a tener vida. Algo muy importante, las redes sociales, para que la gente te pueda seguir, pueda ver los vídeos, lo que necesiten preguntarte, pues que te escriban o lo que sea. Pues a ver, en cuanto a la plataforma, estamos en Facebook, se llama Plataforma en Defensa de los Niños Neurodivergentes. Yo también tengo un perfil en Facebook, perdón, se llama Ana Isabel Flores. En Instagram también tengo otra cuenta en la que también subo nuestra historia y también podéis hablarme por ahí, que también se llama Ana Isabel Flores. Y en TikTok tengo también una cuenta personal, la utilizo para compartir con nuestros amigos, nuestra vida privada. Y luego tengo otra dedicada pues a la defensa de los derechos por mi hijo, que se llama también Ana Isabel Flores. Y en ese caso, en ese estado, salgo en una foto en la nieve, para que se identifique cuál es la personal y cuál la dedicada a niños. Entonces, pues eso es un poco donde podéis encontrarnos, pero sobre todo en la plataforma, que es donde mejor, o sea, si eres una persona, una familia neurodivergente, una mamá atípica, un papá atípico, porque no solo somos las mamás las que estamos solas, también los papás están solos ante todos estos problemas y luego muchísimas familias unidas que no se han separado. Entonces, pues el mejor sitio es la plataforma para compartir con todos. Vale, importante, da igual de donde sea, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, la zona sur, da igual, ¿no? Da, da igual de qué parte. Escúchame, cuando tú necesitas apoyo, necesitas que te escuchen, necesitas saber, oye, pues, o incluso comparar. Allí se hace esto, allí no. Por ejemplo, en Andalucía existe el monitor sombra, Castilla-La Mancha no existe. A lo mejor incluso hablando de diferentes comunidades autónomas, podemos saber de recursos que nuestra comunidad no tiene y que podemos luchar por ellos. Entonces es importante que todos estemos unidos, que el país entero estemos unidos. Y da igual de dónde venga la ayuda, la pregunta, la queja o la denuncia. Todos tenemos que arroparnos. Al final somos un país, ¿no? Aunque seamos comunidades autónomas y tenemos que estar todos unidos. No sé si nos quieres comentar algo más. Simplemente eso, que creo que la única manera de luchar es que estemos unidos, que no tengamos miedo. No tengáis miedo a denunciar todo lo que pasa a vuestros hijos. No tengáis miedo por luchar por ellos. Al final sois los únicos. Y en el caso de mi hijo es verbal, pero hay muchos niños que son no verbales y no pueden contar nada. Entonces, si sentís que vuestro hijo está mal, no os quedéis con lo que os diga el colegio. Investigar a fondo e intentar
averiguar qué está pasando, porque hay a veces que nuestros niños tienen conductas o tienen situaciones que a lo mejor incluso no las habrían tenido si hubieran tenido un trato adecuado. Entonces vamos a intentar ser su voz y vamos a luchar por ellos, todos unidos. Pues como vemos, historias como esta nos recuerdan que la solidaridad no entiende de distancias, que a veces un gesto, un clic, una ayuda, compartir puede cambiarlo todo. Desde EDM Radio os animamos a implicaros, mirar alrededor y a formar parte del camino. Gracias por acompañarnos en Solidarios. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.